Dios le bendiga otra vez. Y Dios bendiga a todos los que estarán viendo en esta tarde, en los diferentes países donde llega nuestro mensaje. Es un placer poder ser instrumento de Dios cada vez que Dios nos concede esta oportunidad. Hoy los quiero invitar a que vayan a la palabra del Señor y que vayan al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 11. Y ahí luego pasamos al versículo 14. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 10, los versículos 11 y el versículo 14. Que lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El tema para este mensaje es una pregunta. ¿Conoces al pastor? Y a todos los que me verán o me escucharán, ¿conoces al pastor? Oremos. Te glorifico, Señor, porque nuevamente me concedes el gran privilegio de ser el portavoz del Evangelio. Gracias porque cada vez que me paro en este altar o en cualquier otro altar, reconozco que simplemente soy un instrumento en tus manos, porque la sabiduría viene de ti, porque la gloria y la honra es para ti, porque si tú nos usas es para que te glorifiquemos. Yo te pido, Señor, que en este día me des sabiduría de tu palabra, entendimiento, y que todos aquí presentes y los que están en diferentes lugares del mundo, que escucharán este mensaje en cualquier momento, sean edificados por él. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y podemos seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Quiero de salida hacerles saber a ustedes que cuando hago la pregunta, ¿conoces al pastor?, no me estoy refiriendo a Eliasín Torres, ni me estoy refiriendo a cualquier pastor que dirige una congregación. Me estoy dirigiendo al pastor de los pastores, a Jesús de Nazaret, al que guía el rebaño hacia pastos seguros. Me estoy dirigiendo al pastor de David en el Salmo 23, cuando él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, la pregunta tiene que ver con algo muy importante, y es que el hecho de que una persona vaya a una iglesia no necesariamente conoce a Jesús. Hay personas que han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, donde sus padres le han enseñado el Evangelio, los han llevado a la escuela bíblica, y lamentablemente en un momento dado de la vida, usted ve su estilo de vida, su conducta, y es contraria a todo lo que dice la Biblia. Por lo tanto, nunca conocieron al pastor. Porque el que conoce a Jesús no se va de su rebaño. Y si en algún momento da un resbalón, tiene que estar dispuesto a que el cayado del pastor lo levante y lo meta otra vez en el redil. Así es que hay que conocer al pastor. Jesús se identificó todo el tiempo con el Padre, y aunque no voy a hablar de esa teología en el día de hoy, en el sentido de que usted sabe que Jesús 7 veces, él dijo yo soy, utilizó el término yo soy 7 veces, y el número 7 tiene un significado espiritual o bíblico muy importante, tiene que ver con lo que es la perfección o la plenitud. Entonces, cuando Jesús dice 7 veces yo soy, está demostrando su deidad, está demostrando la relación que él tenía con el Padre. Cuando el Padre dijo en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Entonces, hermanos, una de las declaraciones de Jesús, él se refiere precisamente
a la figura del pastor. Y si hablamos en el sentido literal, todo el mundo sabe que el nombre pastor se le da a una persona que se encarga de cuidar un rebaño de ovejas. Y como yo he dicho en otras ocasiones, la oveja necesita ser pastoreada porque no es como el cabro. El cabro es un animal que es listo, despierto, sagaz, que tiene todo el tiempo las orejas como dos antenas, que se da cuenta del peligro, pero la oveja no. La oveja es dócil, la oveja es torpe, la oveja es distraída. Entonces la oveja no se percata rápido del peligro y le es fácil caer en las manos del lobo. Por eso, usted suelta un cabro y se va por el monte y se trepa a lo más alto y usted ve que solo él sobrevive. Mire, yo veía en Haití, en mi tiempo que viví allí, que usted veía en la capital montones de cabros sueltos por las calles, gordísimos así, en un país donde hay hambre y donde la gente no tenía para dar alimento, ni había hierba en el área, y uno se preguntaba, ¿y cómo ellos sobreviven con están tan gordos? Y un día yo me puse a mirarlo, y mire, aquellos cabros eran como los perros aquí. ¿Sabe que los perros aquí se van por los zafacones y cuando les den olor a la comida, ellos miran el zafacón? Pues el trabajo de los perros lo hacían los cabros en Haití. Ellos salían y usted los veía metidos en los basureros, esos se comían cuanta cáscara, usted los veía hasta comiendo papel. Lo que ellos encontraban, todo lo que la gente botaba, ellos se los comían y estaban gordísimos, como si nada, porque el cabro sobrevive. Él tiene una facultad tremenda para él sobrevivir, pero la oveja no. La oveja es mucho más delicada. Creo que Galdo una vez predicó aquí acerca de muchas características de la oveja y hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de eso. La oveja no ve bien, tiene la dificultad que ella ve cerca, pero de lejos no. Y entonces no se puede dejar llevar por la vista porque no puede reconocer a nadie por la vista. La oveja tiene una característica que tiene un oído especial. Tiene el oído muy fino. Entonces ella puede por el oído distinguir la voz de su pastor. Y yo mientras estudiaba aprendí algo. Y dice que allá en Israel, en Palestina, habían pastores que se reunían en grupos. Y por la noche, cuando traían los rebaños, dice que los traían todos juntos y los metían en un solo corral. Entonces podían haber ovejas de 4 y de 5 pastores. Pero fíjese el secreto grande. Dice que por la mañana, cuando llegaba el primer pastor, escuche bien, todas las que le pertenecían a él tenían un nombre. Y todas conocían la voz de ese pastor. Entonces se paraba en la puerta del rebaño y con su voz empezaba a llamar las suyas. Y todas las que él llamaba se iban levantando entre las demás y salían solamente las de ese pastor. Las demás ni se movían porque ellas distinguían y sabían que esa voz no era del pastor que las cuidaba durante el día, a ellas. Y se quedaban tranquilitas en el rebaño. Cuando llegaba el segundo pastor, hacía lo mismo. Llegaban por turno. Y llegaba el segundo y volvía y llamaba con la voz propia de él y salían las de él. Las del otro se quedaban. Y lo grande es que si llegaban 3 pastores a la vez y los 3 empezaban a llamar, cada cual de sus ovejas se iba en dirección de la voz que conocían. Fíjese bien una característica tan bonita de lo que es lo que Dios le da a cada ser que Él creó para que puedan en la vida sobrevivir. Entonces, en el sentido espiritual, a los hombres como yo, a los hombres como Edgardo, aquellos que Dios ha llamado a dirigir un grupo de seres humanos, se le conoce como pastor. No porque lo que hay aquí son animales. Aquí hay seres humanos que tienen alma, a diferencia de las ovejas animales, que no tienen alma.
Aquellas se murieron y desaparecieron. Estas se mueren y siguen viviendo. Así es que la responsabilidad que tiene todo hombre que Dios llama y toda mujer a dirigir un rebaño es muy grande. Jesús hace un paréntesis, porque en el versículo 11 Él dice, yo soy el buen pastor. Y después dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, a mí me llama la atención de que Jesús ponga antes el nombre pastor esa palabrita buen, porque eso me da a mí la aclaración de que hay buenos pastores y que hay malos pastores. Buenos pastores y malos pastores. Ahora, en el versículo 12, Jesús comienza a dar la descripción de otro tipo de pastor que no es bueno. Y a ese le llama el asalariado. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Oyó eso? Yo me puse a ver que en el Antiguo Testamento grandes hombres de Dios, aún patriarcas, fueron pastores de ovejas. Moisés fue pastor de ovejas. David el rey fue pastor de ovejas. Abraham fue pastor de ovejas. Sí. Entonces, según la historia, lo normal era que el padre, que era pastor de ovejas, le entregaba su rebaño a sus hijos, para que fueran sus hijos los que pastorearan sus ovejas. Ahí vemos a Rebeca, la esposa de Isaac, era pastora. ¿Cómo la conoció Isaac? Abrevando ovejas. O sea, Eliezer. Y si usted se pone a mirar, ¿qué sucede? Que los padres preferían que las ovejas fueran pastoreadas por sus propios hijos, porque esos como herederos iban a poner el mismo empeño que tenía el propietario. Pero cuando esos padres no tenían hijos o tenían demasiados de ovejas y no hijos suficientes, entonces tenían que contratar a un pastor a sueldo que se le conocía como el asalariado. Y yo creo que los que estaban aquí hace como un año atrás, yo expliqué de dónde nace la palabra salario. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues mire, la palabra salario sale de la palabra sal. Era que llegó un tiempo en que la sal valía como el oro. Y a los que trabajaban no se le pagaba con moneda porque no había moneda, pero se le pagaba en de semana con sal. Y de ahí sale la palabra salario de sal. Se le pagaba con granos de sal. Fíjate cuánto valía la sal, ¿verdad que sí? Entonces eso se hizo internacional al grado que se usa en español, salary, en inglés, en francés, salaire, en español salario, todos tienen que ver con sal. Ahora, ese dueño de ovejas, cuando no tenía hijos, o los que tenían no eran suficientes para cuidar todo el rebaño, o los rebaños, tenía que contratar a un asalariado. Y ahora Jesús dice, y hace una distinción, porque Él dice, yo soy el buen pastor, en el versículo 11. Pero en el versículo 12 dice, no como el asalariado, porque el asalariado de quien no son propias las ovejas, ahora dice, ve venir el lobo, ¿y qué hace? Huye, porque es un cobarde. Y como es un cobarde, huye. Y número 2, porque las ovejas no son suyas y no le importa el fin de las ovejas. Ahora también aprendí que cuando un pastor estaba encargado de un rebaño y se le perdía una oveja y no la encontraba, él tenía que pagársela al dueño. Tenía que darle cuenta por la oveja que no apareció. A menos que ese pastor o ese asalariado no pudiera probarle o traerle evidencias al dueño de que no fue por una negligencia suya. Que pudo haber sido, por ejemplo, que un animal atacó y que él no pudo vencer al animal y el animal le ganó, ahí era exonerado. Pero si era por un descuido, porque se ponía a dormir o se descuidaba, bueno, no tenían celulares. Pero se distraía, ¿verdad?, en el trabajo o se ponía a hacer algo diferente, pues tenía problemas y tenía que pagarle.
Mire, acá calladito. Aunque las vacas no son ovejas, también existe pastoreada. Yo tenía allá, ustedes saben, la finca que yo tenía por allá, para no decir nombre, porque no me conviene, porque esto se ve allá. Yo tenía en mi finca muchas vacas y tenía un hermano excelente, hermano Ángel, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, y si me ve, sepa que estoy hablando bien de él. Y aquel hermano tenía una gracia tan hermosa para cuidar aquellas vacas, que cuando él llegó a la finca, él fue el que le puso nombre a casi todas las vacas. Entonces, le puso nombre a todas y yo me adapté a los nombres de ellas. Yo soy una persona que toda la vida hay dos cosas que a mí me tocan. Una de ellas es la agricultura y la otra los animales. Yo soy amante de los animales, a mí me encantan los pájaros, a mí me encantan los animales. Quisiera tener una finca grande y tener por lo menos 4 o 5 vacas, lechones, todo lo que hubiera. Yo estuviera rodeado de todo porque esa es mi vida, me encanta. Y no hay quien me lo quite, igual que la mancha de plátano, nadie me la va a quitar. Aunque me esté muriendo, tengo que sembrar plátano y tengo que sembrar lo que sea, porque eso ya es parte de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Aquel hermano trataba esas vacas con un cariño, con un amor, y cuando llegaba la hora del ordeño por la mañana, él se iba y empezaba por allá, Canelita, Canelita, Mansita, Morena, y ellas donde estaban venían corriendo y se ponían en fila. Y él iba adelante y todas las vacas detrás, y se metían a la vaquera. Allí él empezaba, hermano, y mire, cuando iba a ordeñar esas vacas, él le pasaba la manita y decía, ¿cómo está mi vaquita linda? ¿Cómo está mi Canelita? Y empezaba a cantarle canciones de allá, joropos. Y esas vacas se ponían contentas. Y él soltaba la leche. A él no lo pateaban, al grado que llegó el momento que él no le ataba las patas a ninguna vaca para ordeñarla. Y usted sabe que eso es normal, que hay que amarrarla. ¿Por qué razón? Porque el animal reacciona de acuerdo a cómo tú lo trates. Tú ves un perro y le tiras una piedra, ese perro te va a marcar por la vida. Te va a marcar por la vida y siempre te va a odiar. Entonces, sin embargo, tenía un muchacho en la finca que aquello era como salvaje. Y cuando le tocaba ir a buscar las vacas, lo primero que cogía era un palo. Y le caía palos a las vacas. Y si las vacas estaba ordeñando, le movían la pata, le caía a palos en la pata de la vaca. Y yo tuve que ponerlo, hasta tuve que sacarlo de la finca una vez, porque eran mis vacas. Y a él no le importaba estar delante de mí, le caía a palos a las pobres vacas. Entonces, yo aprendí que la reacción del pastoreado es de acuerdo al trato que le dé su pastor. Por eso es que el que Dios llama para dirigir un pueblo tiene que saber que si tú das cariño, que si tú das amor, que si tú das respeto, tu rebaño te respetará, te dará amor, te dará cariño. Pero si tú eres este pastor que andas con el palo y todo el tiempo estás a palo limpio y a palo limpio, pues la iglesia, el rebaño, te va a tener miedo, se va a alejar de ti, no te va a buscar. Entonces Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Y cuando Él habla del pastor que dirige un rebaño, ahora quiere que yo, Eliacim, como pastor, aprenda a ser un buen pastor. Yo no puedo decir que yo soy un buen pastor, porque eso le toca a ustedes decirlo, porque si yo lo digo sería prepotencia. Eso le toca a cada miembro, a cada rebaño saber si su pastor es bueno o no. Eso lo sabe usted. Ahora, yo creo que yo, al igual que todos los que Dios ha llamado, debemos hacer el esfuerzo por imitar al Señor. Porque el Señor nos llama a que seamos imitadores de Él. Entonces, si queremos tener éxito en la vida, tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, yo quiero decirle una cosa muy importante. Cuando usted se pone a mirar el día de hoy, nos damos cuenta que ha pasado algo muy grande en el mundo. Cuando yo me criaba, en el evangelio que yo conocí, no cualquiera era pastor. Los pastores eran exclusivos. Era gente que Dios llamaba. Porque para ese tiempo ni existían los seminarios. Pero existía una iglesia que era dirigida
totalmente por el Espíritu Santo. Y que cuando una congregación escogía a un hombre para dirigirlo era porque Dios le había dado testimonio que ese hombre era el llamado por él para dirigir una iglesia. Pero pasado el tiempo nos fuimos modernizando. Llegó la hora en que las iglesias comenzaron a hacer lo que llamaron institutos. Los institutos se convirtieron en seminarios. Los seminarios se convirtieron en universidades bíblicas. Y no está malo, porque yo también estudié. Quiero que lo sepan, yo no estoy en contra del seminario, porque yo aprendí y lo que aprendí me ha sido muy útil. Pero el problema es que mucha gente que están al frente del pueblo de Dios no tienen llamado de Dios. No tienen un llamado divino para dirigir una iglesia, sino que lo puso el concilio, o ellos se pusieron porque se graduaron de un seminario y ya se le dio un título de pastor. Entonces, ¿qué sucede? Que como no fueron llamados por Dios, no pueden ser buenos pastores. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos son del segundo grupo. Ahora, yo preparé para la gloria del Señor un seminario que he ofrecido varias veces en Venezuela, República Dominicana, a todos los países de nuestra misión sobre el tema ética ministerial. Nos reuníamos a veces 40, 100, hasta más de 100 pastores por 2, 3 días y dábamos ese seminario para capacitar a los líderes en todo lo que es la ética ministerial. Dentro de ese estudio yo pude descubrir que hay 4 grupos de pastores. Yo no sé si he predicado eso aquí, pero lo he dado en los seminarios. 4 grupos de pastores. El primer pastor o el primer grupo de pastores se le conoce como el pastor dictador. Oiga bien, ¿qué título? Pastor dictador. Ahora, ¿qué es un dictador? Si usted se va al diccionario y busca el término dictador, es uno que dicta. Es una persona que arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyado en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. O sea, para él no hay ley. Aquí llegué yo y aquí se hace lo que yo diga. Y si no lo hace, cárcel o muerte. Ese es un dictador. Yo sé que muchos de ustedes nunca han vivido bajo un régimen de un dictador, pero yo sí. Porque cuando yo llegué a la República de Haití en el año 76, Haití era gobernado por el dictador Duvalier, hijo. Y yo recuerdo que yo aprendí cosas, porque imagínense, yo viví en un país de libertad toda la vida, en Puerto Rico, y aquí la gente habla lo que quiere, insulta a quien le da la gana, perdonando la expresión, y hace lo que quieren, comes lo que quiere, habla como quiere. Pero cuando llegué a Haití, que me di cuenta que todo era como un temor, como que todo el mundo estaba, usted sabe, como que oprimido. Y usted tenía que tener cuidado, porque si usted salía a la calle y decía la palabra presidente, solamente eso era un peligro. Porque el gobierno de Duvalier tenía un ejército personal que se llamaba como los Tontón Macut. Y los Tontón Macut eran unos sanguinarios, eran, mire hermanos, unos matones que protegían al gobierno y que de verdad era una gente muy peligrosa. ¿Qué sucede? Si usted, por ejemplo, empezaba en una calle a hablar de la palabra presidente, al ratito usted tenía un espía detrás y lo seguían para escuchar lo que usted decía, a ver si lo que dijo fue positivo o negativo del presidente, pero si era negativo, ya su vida está en peligro. Así es un dictador. Un día salí yo para el culto y recuerdo que tenía que pasar frente al Palacio Presidencial. Y había una distancia porque frente al palacio ni carros pasaban, pero frente al palacio, al otro lado, había un monumento de bronce que se llama el negro marrón o el negro cimarrón. Es como un hombre bien grande que tiene un caracol tocando, o sea, que es la imagen de que el caracol da música, entonces se tocó música cuando Haití se liberó y entonces pues está eso en el emblema de ahí. Pues yo soy misionero y como misionero pues en el país soy turista porque no soy residente. Y yo voy por ahí caminando y de momento veo el monumento
Y dije, bueno, déjame sacarme una foto al lado del negro cimarrón para yo tenerla como recuerdo. Y yo, inocentemente, vengo y me paro al lado del negro cimarrón para que la persona que ande conmigo me saque una foto. Cuando yo me estoy sacando la foto, yo veo de un momento 2 carros de policías que llegan, de soldados, y paran, volando, ¡pum! Y vienen y me rodean. Yo digo, ¿qué pasa aquí? Están armados todos. ¿Qué usted hace ahí? Sacándome una foto. ¿Usted no se pasa una foto ahí? ¿Quién es usted? Yo soy misionero. Voy para tal sitio a predicar. No, pero es que está prohibido. Usted no puede pararse aquí. Del palacio lo estamos vigilando por cámara. Y nos dimos cuenta que usted se paró ahí, eso está prohibido. Y, ¿quién me lo dijo? No hay un rótulo. Yo soy turista aquí porque yo no vivo aquí. Ahora escuche bien. Lo que había pasado era que se supone que al lado del negro cimarrón hubiera un soldado que estaba todo el tiempo armado y que no podía permitir que nadie subiera. Pero ese soldadito era medio atrevidito y tenía una noviecita y estaba guillado con la novia a la parte de atrás de otro monumento que había y ni se dio cuenta cuando yo me subí a tocar al negro cimarrón. Así es que cuando buscan que el soldado no está, entonces lo descubren. Hermano, allí lo agarraron, le echaron mano, lo metieron a golpe para el carro, se lo llevaron, dejaron otro soldado, yo seguí para mi culto y toda la capital, todo el camino que yo iba a pie, me iba 1 o 2 carros de ejército dando vueltas, hasta que yo llegué donde iba, para ver si era verdad lo que yo decía. O sea, vivir en dictadura es una esclavitud, es peor que la esclavitud, una cosa increíble. Y es triste que hoy en día hayan países a esta altura de la historia que todavía tengan dictadores al frente. Ahora, si hablamos de lo político, usted diría, bueno, tal vez es pasable porque esa gente no tiene temor de Dios, pero que en la iglesia sean dictadores, pues tristemente los hay. Y tal vez usted se va a asustar y va a decir, pastor, no diga eso. Sí. Y como este mensaje, no solamente para esta iglesia, sino para todo el que lo oiga, usted tiene que tener cuidado. Conoce al pastor. Conozca bien al pastor. Primeramente al pastor Jesús y después al pastor que lo pastorea. Porque el pastor que es dictador es el que dirige la iglesia como si la iglesia fuera una nación. Él no ve a los miembros de la iglesia como sus hermanos, los ve como sus súbditos. Gente que le tiene que servir, gente que los tiene que aplaudir, gente que los tiene que adorar. Y a nosotros en esta época que vivimos, nos ha tocado darnos con eso. Porque tenemos por ahí, por la televisión, y tenemos por las redes sociales, aquí en Puerto Rico y en otros países, cientos de pastores con títulos de pastor, que lo menos que tienen es que son buenos pastores. Buenos buscones, sí. Buenos ladrones, sí. Buenos manipuladores, sí. Que manipulan a la gente. Y que ellos se endiosan. Entonces, crean una imagen en el pueblo y después se esconden detrás del nombre de Dios. Y lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, usan a Dios, tratan de usar el Espíritu Santo para decir, el Señor me dice que el que no haga esto, le va a caer el juicio de Dios encima. Y como hay un montón de cristianos que no leen la Biblia, que no tienen conocimiento bíblico, tan pronto oyen la frase, así dice el Señor, le tiembla la rodilla. Ay, el Señor dice. Y entonces se someten a lo que cualquiera diga. Por eso es que usted se ponía a ver esa vieja loca allá en Estados Unidos, que se sentó frente así en el altar para que todos los miembros de la iglesia vinieran a besarle los pies. Porque cuando le besaban los pies y que reciben el Espíritu Santo, yo besar pies a nadie. No. Yo le lavo los pies en un lavatorio de pies a alguien que, un siervo de Dios. Pero yo besar los pies a nadie. Yo no tengo que humillarme ante nadie. Yo le besaría los pies a Jesús si lo viera. Que no lo voy a ver aquí tampoco en la tierra de esa forma, físicamente. Pero es que no. Tú no tienes que postergarte ni doblarte ante ningún hombre. Porque Él mismo, el Señor, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no le adorarás. Postrarse ante alguien es adorarlo. Es adorarlo. Entonces, ese grupo de pastores, Dios los aborrece. Y Dios los desecha.
Dios no quiere dictadores en el pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Vamos al segundo grupo. El segundo grupo de pastores se le conoce como los pastores jefes, porque no es lo mismo jefe que un dictador. Entonces, el jefe es el que dirige la iglesia como si la iglesia fuera una fábrica. ¿En qué sentido? El que dirige una fábrica, lo que le interesa, ¿qué es? La producción de la fábrica. A ese jefe le encanta que haya mucha producción. Por ejemplo, el que produce zapatos, pues no le importa que el zapato no sea de muy buena calidad, aunque se le rompan en los pies a la gente, pero lo importante es producir mucho y mucho y mucho y mucho, porque mientras más produzca, más tengo. ¿Usted no se da cuenta que hoy eso es lo que hay? Hoy las iglesias lo que le importa es números. La gente quiere tener templos llenos de miles y miles de personas. Y le voy a ser sincero, yo conocí, Edgardo lo conoció, un amigo nuestro, no voy a mencionar el nombre, que perseveraba en una iglesia que en Puerto Rico. A los 2 años de él estar perseverando en esa iglesia, él tuvo una revelación. Y fue donde el pastor de la iglesia, para decirle, mire pastor, yo tuve una revelación y vengo a contársela. Y el pastor se le queda mirando y le dice, muchacho, ¿y en qué iglesia tú perseveras? Hace 2 años que es miembro de esa iglesia. Y a los 2 años tiene una revelación y va a contársela al pastor que lo pastorea por 2 años. Y el pastor le dice, muchacho, ¿y en qué iglesia tú perseveras? Y el muchacho le quedó mirando y dijo, pastor, pero yo soy miembro de su iglesia, si usted me bautizó en las aguas a mí, si yo me convertí en esta iglesia, de verdad. Ay, disculpe que aquí hay tanta gente que no los conozco a todos. Ah, pues ese pastor está mal. Porque a mí el versículo 14 lo que dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor conoce sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen. Fíjense bien, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿de qué te vale la pena a ti ser miembro de una iglesia donde simplemente tú seas un número, pero que no sepan ni tu nombre, que no conozcan tus problemas, que no se involucren en tu vida, que no te den apoyo ni ayuda? Estás como un barco a la deriva, porque el pastor lo que hace es que defiende a la oveja del lobo. El pastor lo que hace es que la guía a un puerto seguro, a un lugar donde va a estar seguro. Así es que hay pastores jefes que le importa la producción. Y yo me acuerdo, yo una vez le llevé unos zapatos nuevos de paquete a una hermana, se los regalé allí en otro país, y la hermana se puso bien contenta. ¡Ay, qué zapatos tan lindos, pastor! Y yo contento, ¿verdad? Porque eran zapatos nuevos. Y la hermana dijo, no, yo voy para el pueblo mañana, voy a poner mis zapatos. Bien contenta y se fue para la ciudad. Y cuando va caminando, de momento ve que los pies empiezan a pintarse de negro. Y los pies empiezan a pintarse de negro. Cuando empezó a sudar el pie empezó a ponerse a sudarse de negro. Y más adelante se le salió un taco. Y al ratito se le salió la suela. Y cuando vino a ver, los dos zapatos se hicieron trizas en el camino. Y la mujer se quedó descalza. ¿Por qué? Porque eran zapatos de baja calidad. Yo no lo sabía, porque me los habían regalado a mí en un donativo que me hicieron, zapatos nuevos en caja, para que yo los llevara a regalarlos. Pero eran de baja calidad. O sea, Dios está buscando calidad. Dios no está buscando cantidad. Porque el pastor jefe lo que le interesa es tener una congregación llena de gente, aunque no vayan al cielo. Porque no le importa lo que ellos son, le importa lo que le puedan dar. Voy al tercero, porque quiero terminarlo completo hoy. El tercer pastor es este que Jesús mencionó. Se le llama el asalariado. El asalariado es el que Jesús menciona específicamente porque dice que las ovejas no son suyas. Por lo tanto, si ve venir el lobo, se va huyendo. No le importa mucho la condición de ellas. Y eso es muy triste para una oveja saber que cuando llegue el momento en que tú necesitas que el pastor esté a tu lado, te dé la espalda. Yo soy pastor de esta iglesia,
Pero usted sabe cuánta gente me llama a mí de otras congregaciones. ¿Sabe para qué? Para que yo vaya a enterrar a un familiar de ellos, porque son miembros de una iglesia y el pastor le dice que no puede ir al entierro. Y eso pasa cada rato. Mire, pastor, usted podría venir a despedir el duelo de mi mamá en el cementerio, a que se encargue del culto funeral, porque mi pastor lo llamé y me dijo que ya tenía un compromiso y no puede venir. Y no es cuestión de que una vez puede pasar. Aquí hay muchos entierros que yo no he estado. Pero nunca me he ausentado por mi gusto. Me he ausentado por mi condición física o porque he estado fuera del país. Pero aquí está el pastor Galdo, que no falla uno. ¿Por qué? Porque cuando usted es un buen pastor, la gloria es de Dios, usted se rodea de gente buena. Que cuando usted no puede estar ahí, esa persona esté como si usted estuviera. Pues, ¿qué sucede? El asalariado es este tipo de pastor que lo que le interesa son los días 15 y los días 30. O sea que la iglesia le va a dar un chequecito. Ese asalariado no te visita. Ese asalariado no va a verte al hospital cuando estás enfermo. Ese asalariado no se involucra en la situación que tú tienes de problema con tus hijos. Porque tú eres simplemente una persona por la cual él gana dinero y que la iglesia le paga. Y así es. Usted sabe que cuando llegó el huracán María en Puerto Rico, a muchos se le cayó la máscara. ¿Usted sabe cuántas iglesias en Puerto Rico se quedaron sin pastores? Yo recuerdo el caso de allá de Yabucoa, que un pastor amigo mío me dijo, mírele así, tú me puedes creer que tal pastor de la iglesia, cuando vio que el huracán había destruido parte del templo y que las cosas estaban como estaban, reunió un grupito el próximo domingo y dijo, bueno, aquí tiene la llave de lo que quedó. Mire a ver el que puede echar para adelante porque yo me voy de aquí. Arrancó y se fue y dejó la iglesia. Y hubo otro que llamó a varias personas, mira, para que vengas a ver si te quieres hacer cargo de la congregación, porque yo no voy a soportar esto, yo me voy. Mire, hermano, y nosotros perdimos la casa pastoral. Y yo recuerdo que Candy y yo las pasamos duras con mi familia, con Yari, con sus hijos. No había tráfico, no se podía no salir de aquí. Y yo recuerdo que llegaron noches que para nosotros fue agonía, porque al irse la planta de arriba, se filtraba la casa por las 4 esquinas. Y Candy y yo teníamos que poner, ¿sabe qué? Un mosquitero encima de la cama y ponerle una cortina de baño de esas plásticas, porque los chorros de agua eran tan grandes que nos caían encima. Y un día a las 1 de la mañana, para mi sorpresa, cuando más profundamente estoy yo dormido, la cortina se llenó de agua y el peso del agua lo desvió y vino y me dio un baño de la cabeza a los pies con agua bien frita de María. Y yo no sabía si subía, si bajaba, si me reía, si gritaba. Y yo acabando de salir del hospital auxilio mutuo, porque cuando vino el huracán Irma, yo me llovizné aquí detrás amarrando los aire acondicionados de la iglesia y a mí el cuerpo me dio un rechazo del trasplante de hígado y pasó Irma y el otro día me tuvieron que recluir. Y salí yo del hospital para venir a enfrentar a María y en esa condición todavía fue fácil. Eso fue tremendo. 3 días sin ver a mi hijo Eliasín y tuvo 6 horas de Naguabo aquí para poder llegar en contra del tráfico, metiéndose por monte. Y cuando yo vi a ese muchacho llegar a casa, yo lloré, yo casi grito, él también se metió encima, porque no fue fácil. ¿Qué día aquello, verdad? Tan terrible, terrible. Y sabe que de Estados Unidos me llama una haitiana, una enfermera haitiana aquí en menos yo esperaba. Y me hace una llamada y me dice, pastor, sé lo que están pasando. Mire, yo le voy a mandar el pasaje suyo y el de su esposa y el de su familia mañana mismo para que usted se venga con nosotros. Véngase a mi casa que aquí los vamos a recibir y usted se puede quedar aquí con nosotros todo el tiempo hasta que se reponga. Y yo le dije, mi hermana, muchas gracias, pero yo tengo una iglesia, yo tengo una congregación. O sea, yo no puedo irme y dejar a los míos atrás porque muchos de ellos están pasando la difícil. Y yo tengo que estar con ellos ahí levantándome del piso, junto con ellos. Pero el asalariado no va a hacer eso. Porque el asalariado no ama a sus ovejas porque no son suyas.
porque no son propias. No está dispuesto a correr la milla extra ni a llorar contigo. No. Yo recuerdo un día una persona que estaba pasando una prueba muy amarga y cuando llegó donde mí yo me di cuenta y lo único que se me ocurrió fue decirle: ven aquí, toma este hombro, te lo regalo para que llores sobre él. Y aquella persona me abrazó y pegó a gritar, hermano, a llorar y me decía: pastor, tú no sabes lo que yo estoy atravesando. Mire, me bañó de lágrimas hasta acá, pero aquello era un río de lágrimas. Y yo sentía su dolor como que era mío, porque es que Dios quiere que tú sepas que el dictador lo que le importa es que sus órdenes sean obedecidas. El pastor jefe lo que le importa es que la iglesia se llene de gente aunque se pierdan. El pastor asalariado lo que le importa es un salario que le van a dar, pero no le importa nada más. Pero viene el que Jesús ama. El cuarto grupo de pastores se llama el pastor siervo. El pastor siervo es el que sirve con gozo, sirve con amor, porque aprendió a que Jesús dijo: el que sea mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo. ¿Conoces al pastor? Jesús, como pastor de los pastores, nos dio a nosotros el buen ejemplo. Hoy en día, usted oye gente por ahí que se proclaman, que si apóstoles, que usted los ve que necesitan un escudero. Esto que yo lo voy a decir a ustedes ahora, eso no es chiste, porque lo conozco de pura letra. Un hermano amigo mío iba a una iglesia de esta apostólica y él pues estaba allí. Y un día le dijo a uno de los líderes: oye, ¿qué tiene uno que hacer aquí en esta iglesia para que consideren a uno para algo? Él le dijo: lo primero que tú vas a hacer es que cuando el apóstol llegue, tú vas a ir al parking y tú le vas a abrir la puerta del carro. Y tú le vas a cargar el maletín hasta la puerta del templo. Ese es tu primer paso. Y después que tú hagas eso, pues entonces se te da la oportunidad de que ahora le cargues el maletín por lo menos de la puerta hasta el altar. Así. Y después, pues más adelante, pues tú vas a ser uno de los escuderos que vas a poder subir al altar y que vas a estar detrás de él parado, cuidando sus espaldas. Charlatanes es lo que son. Charlatanes es lo que son. Asalariados es lo que son. Porque el hombre de Dios depende de la protección del Espíritu Santo. Porque la Biblia me dice a mí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Yo necesito escudero. Yo necesito a nadie con pistola. Necesito que nadie me cargue la Biblia ni que me cargue ningún maletín. Yo me cargo a mí mismo en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Mire, ahora el Señor, a través del escritor de Hebreos, da una advertencia y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, escuche bien, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo recuerdo un hombre que era misionero y vino a Puerto Rico de Argentina y dijo: mira, hermano, yo estoy allí en Argentina porque Dios me llamó, pero yo aborrezco ese infierno. Entonces, ¿qué haces ahí? Porque la Biblia dice que el pastor ama al rebaño y que las cuida. ¿Por qué? Porque le va a dar cuenta. ¿Qué lío tenemos los pastores? Yo no quisiera ser pastor. ¿Usted sabe el compromiso que es eso, hermana Paula? Que todos los que han pasado por esta iglesia, que yo he sido pastor, un día yo compareceré ante el tribunal de Cristo para darle cuenta. Y si alguno se perdió por mi culpa, ay de mí. Porque Dios demandará su sangre de mí. Entonces parece que hoy en día a los dictadores, a los jefes y a los asalariados se les ha olvidado que ellos tendrán que comparecer ante la presencia del Señor. Y que cuando lleguen allí, ¿qué van a hacer? Bueno, algunos sí es que llegan. Algunos sí es que llegan. Porque recuerdo un caso de una persona que era misionera en otro país y se murió. Y en una reunión que había, el presidente de la misión de ese país estaba reunido con el misionero que quedó vivo, con el esposo. Cuando empezaron a hablar de la señora que había muerto, el presidente de la misión se paró y le dijo: fulano, ¿y tú crees que tu esposa se fue para el cielo? Y el misionero le dijo: mi esposa es una sierva de Dios que tuvo tantos años aquí en Haití.
Ay, dije el nombre. Y él le dijo, mira, si ella se salvó el diablo. Le dijo, porque no había mujer que nos maltratara más a nosotros los haitianos que esa. ¿Sabe lo mal que esa mujer nos maltrató a nosotros todo el tiempo como misionera? Y tú dices que está en el cielo. A la gente se le olvidó. Y yo fui una vez a Haití también. Y visitamos una misionera. Ya no está aquí, en la tierra. Y se fue muy mal. Y recuerdo que fui con un grupo de Puerto Rico y nos íbamos a hospedar en su casa y dormimos una sola noche. Una sola noche. Por la mañana cuando nos levantamos, yo le dije al pastor que andaba conmigo, vámonos de aquí hoy mismo, yo no soporto aquí un más. ¿Por qué? Porque yo soy bien averiguado. Yo tengo el don de sospecha. Y donde yo llego, hermano, yo miro a la gente de la cabeza a los pies, yo le miro hasta el pelo. Yo tengo el don de sospecha. ¿Sí? Y yo me di cuenta cuando llegué que habían cosas extrañas. Era un orfanatorio. Y cuando por el día cayó un aguacero, y de momento yo veo a todo ese montón de nenes cuando terminó la lluvia con trapos en el patio, secando todo el patio. Y yo me fui disimuladamente y di la vuelta y voy al orfanatorio como a las 2 de la tarde y me escondo a mirar y veo a todos los niños durmiendo en el piso en cartones. Y las camas, que eran literas, estaban planchaditas con sábanas blancas, mire, pulcras, y los niños en el piso durmiendo en cartones. Porque ellos no podían por el día usar las camas, estaba prohibido. ¿Saben lo que es eso, hermano? Y cuando vi eso dije, es que no puede ser. Y yo recuerdo, y no para criticar, ¿ves? Pero es la verdad, que nosotros llevamos como 48 cajas de comida a esa casa. ¿Y sabe qué nos dieron? Una sopita así larguita, que aquello nos dejó con una tripa vacía, habiendo ahí un montón de comida. Y al otro día, cuando yo me levanto, me voy a mirar, y había un cuarto grande que era un almacén, y yo de atrevido y presentado como soy, abrí la puerta, allí estaba un almacén de comida, y era preciso ver las habichuelas con gorgojo, el arroz dañado, hasta tirado en el piso, y alrededor un barrio muriéndose de hambre. Alrededor un barrio muriéndose de hambre. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Esos no son los pastores que Dios llamó. Dios está buscando gente que se entregue al sacrificio, que amen a las ovejas que pastorean. Yo no sé si todos aquí me aman igual, pero yo le aconsejo al que me vea hoy por las redes, si usted está en una iglesia donde su pastor es un charlatán, donde su pastor es un ladrón, donde su pastor es un asalariado, un dictador, un jefe, váyase de ahí. Busque una iglesia de sana doctrina donde haya un siervo que la pastoree. No le importa que la iglesia tenga renombre, busque un lugar donde lo amen, donde usted se sienta acogido, donde usted ve el amor de Dios, donde se demuestre las características de Jesucristo, el buen pastor. Porque de nada vale estar en un lugar donde tú no valgas nada. Tú eres siervo de Dios, tú eres sierva de Dios, por ti Cristo derramó sangre en el Calvario. Y tú mereces ser respetado. Y tú mereces ser tratado como una ovejita linda del Señor. Y el Señor hablaba mucho acerca de esto. Ahora, eso de hoy, ahora hay una mala costumbre. Se usa mucho en Venezuela, se usa mucho en República Dominicana. Y yo me paso reprendiendo a los míos, ¿ves? Porque ahora todo el mundo es ministro. Mira, ministro. Y no sabe ni Juan 3:16. Ministro. Y todo el mundo dice que es ministro. Entonces ahora hay otro príncipe. Mira, príncipe. Todo el mundo es príncipe, todo el mundo es princesa. Todo el mundo es príncipe, todo el mundo es princesa. Y yo digo, yo no sé de qué reino. Yo no sé de qué reino. Porque a mí lo que la Biblia me dice es referente a esto, y con esto me voy a callar. Primero de Pedro 5:4, mire lo que dice. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es ese? Jesús, el buen pastor. Ese es el príncipe de los pastores, porque ese es el Hijo unigénito de Dios. Y en el sentido figurado, claro que sí, somos hijos de un rey. En el sentido figurado espiritual, somos príncipes del Señor. Pero no podemos ostentar ese título acá en la tierra para que la gente nos vea como la última Coca-Cola del desierto. Mira, llegó el príncipe de Dios.
A mí lo que la Biblia me dice que en el Antiguo Testamento, aquella mujer de Sunem, cuando vio a Eliseo, le dijo al marido, vamos a hacer un cuarto, una mesa, porque ahora conozco que ese hombre que pasa por ahí es varón de Jehová. A mí me encanta cuando yo voy a una iglesia y me dicen, vamos a presentar ahora al siervo de Dios que va a predicar la palabra. Eso me gusta, me suena tan bonito. Pero cuando voy a una iglesia y vamos a presentar por aquí al reverendo, evangelista, a qué sí que sí, Eliasín Torres, yo digo, ¿para qué tanto título? Si aquí lo importante es Jesús. Lo importante es Jesús. La gloria es para Él. Así es que yo quiero hoy que tú conozcas al verdadero pastor. El verdadero pastor no es Eliasín, es Jesús. Y ese me dio ejemplo a mí para que yo lo imite. Gloria a Dios. Hoy necesitamos que la iglesia del Señor a nivel mundial reciba discernimiento del Espíritu y sepa a quién sigue. Porque el pastor te conoce y tú lo conoces a él. Y conoces hasta su voz. Y lo más que me gustó del estudio que hice fue saber que aunque hubieran 500 ovejas juntas en el mismo rebaño, cuando llegaba el dueño de las 100 que le tocaban, esas 100 se levantaban porque veían que esa voz era diferente a las demás voces. Conoce la voz de tu pastor. Conócela. Conoce la voz de Jesús cuando Él te habla. Dios le bendiga. Dios le guarde. Adelante. Seamos edificados con estas palabras. La gloria y la honra es para el Señor. Esto está en la Biblia. Y aunque mucha gente no le gusta que uno predique así, y menos cuando es un pastor el que lo dice, porque ellos quieren que uno le aplauda todo, pero yo no aplaudo a nadie. Yo le aplaudo. Es más, cuando vienen predicadores aquí empiezan a pedir aplausos, yo no aplaudo, porque yo aplaudo a Jesucristo. Y cuando le doy un aplauso, lo doy porque lo siento dar. Pero hoy en día tenemos también esos príncipes que se llaman príncipes, que llegan a la iglesia y aplauda, y aplauda, y aplauda, y ya no se puede decir aleluya y gloria a Dios, sino que están aplausos y aplausos y aplausos y aplausos. Y muchas veces el 99.9 de los aplausos es para ellos, para sentir su ego grande. No, dale aplauso al Señor, pero será para el Señor. Será para el Señor. Bueno, Dios le bendiga, ya acabamos. Ya acabamos. Que Dios le bendiga a todos, Dios les guarde. Adelante. La gloria es para el Señor.